Audiolibro parte 4 continuación. Téngase presente que, momentos antes ha entrado Julia a la habitación donde estoy escribiendo al dictado de Julián y ha dicho que sospecha que el ángel estaba aconsejando a la niña Rosa Marie, hija de Julián. Interrogada esta, dice que el ángel, en figura de Amparo, la ha llamado diciendo, vente que tengo que hablar contigo. Se la ha llevado al otro extremo de la casa, donde le ha dado consejos relativos a su más esmerada vida espiritual y a la obediencia y respeto a sus padres. También le ha inculcado que haga apostolado entre sus amigas, que si no le hacen caso, que lo deje, pero que no se avergüence de hablar de Jesús para que él no se avergüence de hablar de ella ante el Padre Celestial. Le ha dado la bendición diciéndole que se santiguara. Han salido las dos, ella delante y Amparo detrás, pero ésta ha desaparecido misteriosamente. Llamamos a José Luis, a quien interrogamos sobre el particular con toda discreción y delicadeza, por si hay algo que no nos importe a nosotros, y nos dice: ya viniendo de Madrid, al dejar el coche, me ha invadido el espíritu un presentimiento respetuoso hacia Amparo, con cierta inquietud interior por tener que comparecer ante Amparo, a quien, sin embargo, nos une una familiar amistad a mi esposa y a mí. Suelo saludarla siempre con un beso o un abrazo en plan de familiar afecto. He entrado en la cocina donde ha procurado encontrarnos solos antes de que yo le haya dirigido el acostumbrado saludo. Inmediatamente ha empezado a hablar conmigo, aconsejándome sobre las actitudes a tomar con respecto a la familia, especialmente hacia la esposa. Preguntando si él se ha percatado de que no era Amparo, sino el ángel, dice que poco a poco se ha ido persuadiendo de que realmente era el ángel con quien hablaba, lo que ha podido captar en un sinfín de detalles relativos a la postura, a los ojos, a la mirada, a los vestidos, a la manera de expresarse, por la claridad y precisión de conceptos y palabras de que no es capaz la Amparo auténtica. Finalmente, se ha convencido sin duda cuando la ha visto bendecirle y desaparecer sin saber él mismo cómo ni por dónde. Durante el diálogo, José Luis ha sentido en algunos momentos deseos de decirle algo, pero se ha sentido como impedido de hablar, por lo que ha resultado su conversación un verdadero monólogo en que ni ella ha salido del tema ni a él se le ha permitido interferir. Todo ha terminado cuando ella lo ha creído conveniente, ausentándose y dejándome pensativo, aunque con tranquilidad de espíritu. El padre Alfonso López Sendín nos refiere el siguiente suceso: hoy, 13 de agosto de 1982, acompañado por el matrimonio Rosa Marie y Julián, he celebrado la misa diaria en la sacristía de la capilla de la Universidad de San Lorenzo del Escorial. Al salir de la capilla, hemos comentado, extrañados, la ausencia de Amparo. Llegados a la C. Santa Rosa en 7, el matrimonio amigo ha seguido en el coche para su casa y a mí me han dejado en el portal de Julia y Miguel. He subido al cuarto piso y he llamado a la puerta con la mano levemente, sin tocar el timbre. Inmediatamente, me abrió Amparo muy formal, en contraste con su habitual sonrisa. Nos hemos saludado y me he dirigido a trabajar a la habitación que tenía señalada. Al poco rato, Amparo me preguntó si quería desayunar. Al responderle afirmativamente, se puso enseguida a preparar el desayuno. Al poco, me avisó de que ya estaba preparado. Pasé al comedor y me encontré en la bandeja la taza de café con la leche, las galletas, una manzana y una naranja. Al sentarme, me preguntó Amparo, muy amable, si ya se me había pasado la ligera indisposición que había tenido el día anterior, y le dije que sí, gracias a Dios. Yo al mismo tiempo, al notarle una seriedad desusada en ella, le pregunté si se sentía mala o tenía algún disgusto o alguna preocupación. Ella me contestó tan cortés como seriamente que no le pasaba nada. Luego se metió para la cocina, se puso a trajinar en ella, salió hacia las habitaciones, hizo las camas y alguna tarea más. Salió entonces Julia de su habitación y al pasar por el comedor donde estaba yo, nos hemos saludado, como es natural, extrañándose ella de que ya estuviera allí trajinando Amparo, sobre todo hoy, ya que por ser viernes tiene que dedicarlo todo a la oración, por lo que no debía haber venido y menos tan temprano. Julia entró en la cocina, dirigiéndose a la terracita para coger los pañales de la niña, y al volverse, vio a Amparo y le preguntó: ¿qué haces aquí, si hoy no tenías que venir? Julia se había dado ya cuenta de que no era la Amparo auténtica. Julia se sentó y, Amparo, comenzó a hablarle diciendo: ¿qué le pasó a usted ayer? ¿Por qué tenía miedo? Fue el miedo que me dio, cuando oí hablar a la Virgen anunciando que teníamos que sufrir mucho, hablando incluso de martirio. Yo sentí un miedo tremendo, de manera que le quería pedir al Señor que me diera a mí algo de lo que tú estabas pasando y no me atreví, de miedo a que me lo concediera. Ella tomó la palabra y comenzó a reconvenirme por ese miedo, inculcándome más espíritu de fe.
Terminado mi desayuno, lo puse todo en la bandeja y lo llevé a la cocina donde lo dejé sin más, diciéndome Julita que no tenía que haberme molestado. Allí mismo tuvimos unas palabras sobre la escena de ayer, recordando Julia su miedo y acentuando Amparo que no es lo mismo verlo de lejos que pasarlo, se refería al martirio. Enseguida yo me retiré a trabajar a mi habitación, siguiendo en la cocina Julia y Amparo. En esto llegaron Julián y Rosamarí, quienes se dirigieron a la cocina a saludar a las dos mujeres. Salieron los dos de la cocina y entraron en el comedor donde se encontraron conmigo que salí al oírlos. Amparo siguió todavía un rato dando buenos consejos a Julia, a la que le dijo: «Bueno, ya te puedes marchar». Julia le contestó: «Pero, ¿no me das un beso?». Y diciendo esto, se dirigió a ella y la besó en la cara. Julia, sabiendo que la estábamos esperando para rezar el oficio de lectura y laudes, salió de la cocina para el comedor, cerrando las puertas tras de sí. Pero antes de que cerrara del todo la del comedor, vimos con sorpresa que Amparo salía de la cocina, nos bendijo con 3 bendiciones y se dirigió a la puerta del piso para marcharse sin hacer el más leve ruido, cosa que es casi imposible porque siempre se hace algo de ruido. Se fue, cerrando suavemente. A continuación, oímos subir el ascensor pero no lo oímos bajar. En efecto, comprobamos que el ascensor no había bajado. Poco después se nos confirmó del todo la sensación que ya abrigábamos de que aquella no era Amparo. Eran las 10:15 de la mañana cuando esta Amparo se marchó de casa. A las 10:30, aproximadamente, llegó la otra Amparo, la de verdad, cargada con el pan que traía de la panadería. Sonriente como siempre y pidiendo perdón por haberse dormido y por no haber podido venir antes. Nos contó enseguida que era ya entrada la madrugada cuando en su casa se habían entregado todos al descanso, después de cenar tarde y de no poder descansar a causa del calor. Por todo lo cual, se habían levantado todos pasadas las 9:30. Ella se había arreglado y de paso había comprado el pan en la panadería. Nos dijo también que había sentido mucho no haber podido asistir a la Santa Misa. Esta Amparo alegre, dicharachera, risueña, al mismo tiempo que de elementales palabras y conocimientos, se diferencia un abismo de la anterior, solemne, imperiosa, fina, aliñada y de gran competencia en sus conceptos y palabras. Esta segunda Amparo estuvo un rato con nosotros y se despidió acentuando su diferencia con la auténtica Amparo. Nosotros no abrigamos duda y disimulamos todos la alegría de haber convivido unos momentos con un ángel visible y palpable. Casos en la vida de los santos. Estos casos en que el ángel custodio toma la figura de su protegido y hace sus veces se han dado en varios santos. En la vida de la sierva de Dios Sor Mónica de Jesús, Agustina Recoleta, ella misma refiere a su director espiritual, el padre Eugenio Cantera, como su ángel la llevaba a la guerra de España contra Marruecos en 1921 y 1925 y como en el convento nadie se daba cuenta porque la suplía en todas sus actividades su ángel. Escribe: el día 29 del pasado mes de septiembre de 1921 vino el ángel a decirme que parte de las tropas de los nuestros retrocedían y había muchas bajas. El ángel me llevó a la guerra. No sé cómo fue ni por dónde fui, lo cierto es que me encontré en medio de varias filas de soldados y decían que no querían pelear. Yo les dije, cobardes, y otras muchas cosas y al momento me vino una espada y me puse la primera de todos y decía, adelante, adelante, no temamos, y todos me siguieron. Las veces que estuve en aquellas tierras fueron 5. Nadie me decía nada a mí en el convento, porque antes de ir, el ángel me dijo que no temiera que nadie me vería, ni me echarían de menos aquí en el convento, pues él ocuparía mi puesto, al mismo tiempo que allí me guardaría 2 días. Ayudé a vendar un día a 7 heridos con mi ángel, otro día a 3, pues era tarde. El día que cercaron una montaña, ese día ayudé a curar a 35 y, cuando se tomó la montaña, hubo muchos muertos. Ese día curé yo sola a 57 cartas del 24 de octubre de 1921 y del 1 de noviembre de 1921. El caso más espectacular de la historia de la Iglesia ha sido el de la Madre María de Jesús Ágreda, del convento concepcionista de Ágreda, Soria. Su presencia en la evangelización de los indios norteamericanos es un hecho histórico aceptado hasta por los historiadores de Norteamérica. Algunos de ellos desean que se le nombre patrona de Texas. De hecho, entre los años 1620 y 1631 evangelizó los actuales territorios de Nuevo México y parte de los actuales estados de Texas, Colorado y Arizona. Según datos confiables, los franciscanos, entre 1608 y 1616, habían bautizado unos 10.000 indios.
En los años siguientes, por efecto de la evangelización de la Madre Ágreda y el aumento de algunos misioneros, las conversiones llegaron a 500.000, a pesar de las extensas distancias y de la oposición de muchos indios rebeldes. El padre Benavides, después de haber hablado varias veces con la religiosa en Ágreda, escribió un memorial de estos hechos. Afirma, entre otras cosas, me ha dicho que estuvo allá muchas veces personalmente por ministerio de los ángeles y otras los mismos ángeles representaban allá en el convento su persona y que hará mes y medio que estuvo allá la postrera vez. Fray Francisco Andrés de la Torre hizo su declaración en la audiencia del Santo Oficio de Logroño del 19 de mayo de 1635 y afirmó, durante el tiempo que la dicha María de Jesús era llevada al dicho reino de las Indias, nunca se echaba de menos en el convento, en particular cuando era prelada, porque mientras allá se detenía, suplía por ella y en su figura un ángel que hacía y ordenaba lo que ella había de hacer y, después, cuando ella venía, de ordinario le advertía lo que en su nombre y por ella había hecho para que no lo olvidase ni hiciera otra vez. Y no se echase de ver su ausencia ni quién la suplía, y, en particular, para prueba de lo dicho, este testigo se acuerda de que en 3 diferentes ocasiones, estando hablando a su parecer con ella, se interrumpió la conversación en un breve tiempo, menos de media Ave María. Y conoció que llegaba entonces a la parte que este testigo estaba, que era en el confesionario, donde estaba también por la parte de adentro la que este testigo juraba que era la misma María de Jesús, y conoció la mudanza que había de sujetos, percibiendo alguna diferencia en el modo de hablar o en el tono y mayor diferencia en la materia de la conversación, porque habiendo estado hablando casi 1 hora con la que entendía que era María de Jesús, ella comenzó a saludarle como quien de nuevo llegaba allí. Admirándose este testigo, le preguntó con mandato de obediencia dijese qué novedad era comenzarle a saludar entonces al cabo de tan gran rato que estaba con ella, y ella respondió que en aquel punto llegaba y que hasta entonces había estado en su lugar su ángel y que así ella ignoraba lo que hasta entonces habían hablado, y replicando este testigo como no le había dado cuenta el ángel como en otras ocasiones de lo que en nombre de ella había hablado y dicho, le respondió que aquello era privilegio de los prelados. Pues no se recataba el ángel de que entendiese había estado ella ausente y él en su lugar y que, por esto, no la había avisado. Y en otras 2 ocasiones, de las 3 arriba dichas, le sucedió lo mismo o cosa semejante para conocer que en lugar de la dicha María de Jesús se ponía su ángel. Y de otra ocasión se acuerda que, estando barriendo las monjas en comunidad, llegó este testigo a dar un papel a la dicha María de Jesús, que estaba barriendo con las demás, y habiendo venido y hablado con ella un rato en el locutorio y habiéndole dado el papel, al poco tiempo reconoció la misma mudanza que en el caso primero, y la dicha María de Jesús. En medio de la conversación, dijo a este testigo como su ángel le había dado entonces aquel papel y que la había advertido añadiese una palabra que faltaba en él para el caso en que ella había consultado, y en esta ocasión también reconoció alguna diferencia en el hablar o en el modo de cuando hablaba el ángel, aunque era tan poco que, si no es con mucha advertencia, no se podía percibir. Y esto causaba tan grande reverencia y terror que no daba lugar a preguntar por curiosidad. También ha entendido este testigo por revelación de algunas religiosas de dicho convento, que han tenido ellas algunos indicios y señales en que han conocido que, en lugar de la dicha María de Jesús, algunas veces les hablaba su ángel y les hacía pláticas y tenía capítulos y se hallaba con ellas en otras acciones de la comunidad y, en particular lo advirtió y reconoció una vez una religiosa llamada Sora Tilana, natural de Tarazona, quien se lo refirió a este testigo firmado Fray Francisco Andrés, provincial de esta provincia. Carismas. A conocimiento sobrenatural. El padre José Arranz declaró, Amparo tiene el don de conocimiento sobrenatural. En multitud de ocasiones, Luz Amparo ha llamado a una persona para decirle, vete a confesar. Recuerdo que a la hija de Julián Argüello, uno de los primeros miembros de la comunidad de Prado Nuevo, la llamó un día para advertirla, pero, hija mía, ¿cómo puedes pensar eso? Poco antes, al llegar de misa, la muchacha había dudado en su interior de que el cuerpo del Señor estuviese realmente presente en la Sagrada Forma 53. Julia Sotillo comenta, ella me ha recordado situaciones íntimas de mi vida que tenía olvidadas. Igual que a otras muchas personas. Recuerdo un día, tras rezar el rosario, indicó a una pareja madura que le aguardase a la salida. Poco después, se dirigió así a él, usted tiene que volver a la iglesia, porque es sacerdote y no puede ir con esa mujer. Aquel hombre se descompuso por dentro y, efectivamente, al cabo del tiempo volvió a celebrar misa y a confesar. B. Perfume sobrenatural.
El 23 de noviembre de 1980 en casa de Miguel Martínez y de su esposa Julia Sotillo, cuando Amparo recibió los estigmas, comenzó a percibirse un fuerte y grato olor a rosas que parecía fluir de sus miembros estigmatizados. Los objetos humedecidos con su sangre también quedaban con el mismo olor celestial que duraba a veces varias horas y hasta días enteros. También otros objetos simplemente tocados por Amparo se impregnaban del mismo perfume, como pueden certificarlo muchos testigos. En ocasiones, este perfume era percibido por muchas personas a la vez y hasta en lugares muy distantes, como si quisiera así hacer sentir su presencia, sobre todo si estaba en bilocación, aunque fuera suplantada por su ángel. Basilio Antonio Pacheco dejó su testimonio escrito en el que afirma, entre otras cosas: recogí en un pañuelo algo de su sangre después de la estigmatización y estuvo el pañuelo varios días oliendo a rosas, igual que huele la misma Amparo. Neftalí Hernández, en su libro Prado Nuevo, 30 años de historia, habla de la primera vez que sintió el maravilloso perfume en Prado Nuevo, en un lugar donde Amparo estaba hablando. La hermana Esperanza de las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares declaró que en el convento había quedado Amparo en éxtasis y le vinieron las heridas de los estigmas. Manifestó que había visto al corazón inmaculado de María lleno de espinas. Durante el éxtasis, Amparo despedía un olor de rosas y azucenas juntas, un olor penetrante y suave al mismo tiempo. Ese olor, siempre que viene Amparo al convento, lo percibimos, aunque solo esté llamando por el torno. A veces dura bastante tiempo en el locutorio. De esto doy fe, porque son hechos presenciados. Joaquín Menéndez declaró: yo vivía apartado de la religión, casi rayando en el ateísmo, incluso negando la existencia de Dios. Desde mi primera comunión a los 7 años entré contadas veces en una iglesia y, cuando lo hice, fue por compromiso. El 10 de octubre de 1981 fui a Prado Nuevo por curiosidad, pues me habían hablado de unos perfumes muy agradables en torno a un árbol y de una señora que también los tenía. Cuando llegó Amparo, me acerqué a ella y le ofrecí mi mano y, aunque ella solo me rozó los dedos, los tuve impregnados largo tiempo de ese olor maravilloso. Rosa María Poeti refiere: fui al Escorial por curiosidad, ya que estaba apartada de la religión católica. Cuando estaba en la pradera, noté un aroma a rosas y sentí la presencia de alguien poderoso más fuerte que yo. Cuando Amparo dijo que la Virgen nos estaba bendiciendo, levanté una cruz que llevo colgada al cuello y noté que esa cruz olía a rosas. Duró ese olor hasta las 12 de la noche. Santos con perfume celestial. Muchos santos han recibido este don del perfume sobrenatural. La Beata Madre Esperanza escribió en una carta al padre Postius del 12 de agosto de 1932, el día primero, al despertar de una de las distracciones éxtasis, encontré a Madre Pilar con bastante cara de guasa, de risa, pues se conoce que ya estaba un ratito ahí y en la celda había un perfume capaz de hacer perder a una el conocimiento. Ella subió a la celda al olor de este perfume, que se esparció por la casa. Yo me cambié de ropa y me lavé sin lograr lo que buscaba, pues el olor iba en aumento. Al día siguiente, hube de ir con Pilar de Arratia a Santoña y a Limpias, donde me distraje de nuevo. No sé si duraría más de 1 hora esto. El mecánico de Pilar decía: «¿Qué perfumada va esta monja?». Me lavé de nuevo la ropa, me cambié de hábito e hice todo lo que estaba de mi parte con la única mira de no pasar por mundana cuando percibieran dicho olor. Salí de nuevo con Pilar, fuimos al Ave María y ahí me volví a distraer. Al despertar, me encontré con el mismo olor o más que antes. De modo que ya no volveré a hacer nada, Padre mío, para quitar dicho perfume que todavía se conserva en la casa. La hermana Ana Mendiola refiere: hacia 1934 o 1935, estando de postulante en la casa de Bilbao, en el Echavarri, yo y otras 2 postulantes estábamos encargadas de lavar la lana del colchón de la Madre Esperanza, que había sudado sangre. La lavamos durante 8 días seguidos, pero el perfume que se desprendía de ella no se quitaba. Teníamos en el instituto un niño de unos 6 años que estaba enfermo de tuberculosis incurable y al que le daban pocos días de vida. Las hermanas encargadas de los niños lo sumergieron en el agua con que se había lavado la lana del colchón. El niño mejoró al instante y algunos días después ya estaba sano y salvo. En algunos casos el perfume sobrenatural de los cuerpos de los santos fallecidos dura muchos años. En el caso de San Alberto Magno, más 1280, más de 200 años, en el Beato Angelo da San Sepoloro, más 1306, más de 176 años. Después de 3 días de enterrado el cuerpo de San Diego de Alcalá, el prior Juan de Peñalver,
quiso verlo de nuevo y lo encontraron tan entero y tratable como si viviera. Y el prior dijo, la fragancia que despedía sobrepujaba todos los aromas del arte y de la naturaleza, siendo muy semejante a la que exhalaba el sagrado cuerpo de San Isidro Labrador, patrón de Madrid. C. Bilocación. Un día Amparo apareció a los pies de la cama de una persona que pensaba suicidarse arrojándose por el balcón de su casa. Por discreción, no le diré el nombre, pero aquella persona se salvó gracias a que Amparo estuvo allí en aquel preciso instante. Recuerdo también el caso de Mónica, una niña de 4 añitos, quien, a causa de su dificultad para hablar y moverse, fue rechazada por su madre. Vino un día con su tía al local donde Amparo impartía charlas a la gente necesitada. Nada más verla, la niña exclamó de alegría, «Amparo, ¿es ella, hija mía?», inquirió su tía. La pequeña asintió. Su tía no conocía a la vidente, pero su sobrina aseguraba que por las noches acudía a verla una tal Amparo para hacer gimnasia con ella. Tras mucho pensar, le dijeron que preguntase por la vidente de El Escorial. Al comprobar que su sobrina acababa de reconocerla, añadió, «Anda, Mónica, muéstranos cómo haces gimnasia con ella». Y la niña empezó a hacer los movimientos que Amparo ensayaba con ella. Fue impresionante. En Madrid, estaba Julia Sotillo con sus sobrinos presenciando la procesión de Jesús el Pobre, que sale de la iglesia de San Pedro. Cuando Amparo y Miguel llegaron, hacía rato que había terminado ya la procesión. Sin embargo, parece ser que Amparo la había presenciado desde San Lorenzo de El Escorial, cumpliéndole así el Señor la ilusión que ella tenía por presenciar tal procesión. Y hasta dice que en la procesión había visto a Julia y a sus sobrinos. En efecto, al decirle a Julia que la ha visto durante la procesión, le responde ella que eso no puede ser, porque ellos, Amparo, Miguel y los niños, Jesús y Beatriz, habían llegado con la procesión ya terminada. Entonces Amparo le preguntó, ¿recuerda el perfume que ha sentido desde Cascorro hasta Santa Ana? Efectivamente, con gran asombro recuerda Julia que no solo ella, sino también varias personas, han percibido durante la procesión el mismo perfume que Julia ha reconocido ser el que habitualmente despide Amparo en los éxtasis. Alguna de dichas personas que lo han percibido ha preguntado a Julia, al verla sonreír, si sabía de dónde procedía tal aroma, puesto que Jesús llevaba claveles, no rosas. Bilocación en santos. La beata Ana Catalina Emmerich es la santa por excelencia de la bilocación. En sus viajes, acompañada de su ángel, visitó diversos lugares del mundo para ayudar a personas en necesidad. Refiere, en estos viajes tan frecuentes que hago para prestar algún auxilio, las personas se vuelven a Dios y son consoladas. Muchas veces intervengo impidiendo que se cometa el mal, bien sea infundiendo temor y espanto, o estorbando a los que están a punto de causar algún daño. En ocasiones he despertado a algunas madres cuando amenazaba algún peligro a sus hijos. Un día acudí a un gran hospital militar repleto de soldados heridos que había en no sé qué lugar a la intemperie. Veíanse en él alemanes y extranjeros que parecían prisioneros y venían en carretas. Muchos de los que conducían las carretas estaban vestidos con casacas grises. Yo entraba allí y ayudaba, curaba, vendaba y hacía gasas. En mi compañía iban santos que me ayudaban y ocultaban a mis ojos cuanto había de vergonzoso, pues muchos de estos infelices estaban desnudos. El olor que exhalaban las llagas de las enfermedades espirituales era mucho más fétido que el de las corporales. La noche del 8 de marzo de 1820, yendo de viaje, he llegado a un lugar donde había caído mucha nieve y he visto a 2 hombres ser apaleados por otros. Uno de ellos cayó muerto. Me apresuré a ayudarles y me pareció que se asustaban los asesinos. El otro vivía aún. Vinieron algunos de sus parientes y le condujeron a un lugar vecino donde había médico. Yo conocí en oración que aquel hombre sanaría. Multiplicación de alimentos. Julia Sotillo manifestó, una noche Amparo fue a preparar la cena. Abrió el frigorífico y comprobó que estaba casi vacío. Había solo un yogur. Amparo lo abrió y vertió el contenido en un recipiente, luego hizo que lo abría de nuevo, vaciando la misma cantidad que antes y así sucesivamente hasta repartirlo entre todos los niños. Yo la miraba estupefacta. ¿Y cuántas veces habrá multiplicado alimentos al hacer la comida cuando no la veían? Por eso muchas cosas de sus carismas no pueden comprobarse por falta de testigos. La beata esperanza de Jesús. Muchos santos han tenido esta gracia de Dios de la multiplicación de alimentos. Un caso moderno y admirable es de la beata Madre Esperanza de Jesús, 1893-1983.
Fundó varias congregaciones, Esclavas del Amor Misericordioso, Hijos del Amor Misericordioso y Laicos del Amor Misericordioso. Tuvo carismas como éxtasis, bilocación, estigmas, profecía, y Dios hizo por medio de ella innumerables milagros, sobre todo multiplicando o creando alimentos para dar de comer a los pobres de sus centros de acogida. Su obra material principal fue la construcción del gran santuario de Colle, Valenza, Italia, en honor del amor misericordioso. Ella misma en su diario escribió, abril de 1930, tenía aceite y jabón en abundancia, pues en enero se multiplicó de una manera maravillosa, quedando llenas todas las vasijas que había en la despensa, unas de 25 arrobas, otra de 10 y varias de diferentes medidas. El 10 de abril de 1930 por la mañana amanecieron de la nada 2 sacos de azúcar de 60 kilos cada uno, 45 kilos de fideos, 19 latas de atún, 180 libras de chocolate, 10 quesos, 3 kilos de café, 28 bacaladas de un tamaño grande, 3 cajas de galletas y un aumento considerable de jabón. Con esto la despensa acabó de quedar llena de provisiones. El día 12 saqué de una de las tinajas como una arroba de aceite para el gasto diario, notando que al ir a cubrirla estaba como antes de haber sacado nada. Lo mismo me ocurre con lo que voy sacando de la despensa. En una carta al padre Postius del 25 de abril de 1932 le dice, Jesús suele hacerme alguna visita, aunque breve, y no deja de atender a esta casa con todo lo necesario. Ayer me dio 3.000 pesetas, las encontró al despertar, y en todo veo su mano, de lo contrario no podríamos vivir, Padre mío. El padre Alfredo Di Penta asegura, durante el año santo de 1950 asistí personalmente a hechos absolutamente incomprensibles. Una pequeña cantidad de pan, de carne, de mantequilla, de pasta, era suficiente en las manos de la madre para dar de comer a centenares de personas. Ella servía y a la vez rezaba en una lengua incomprensible. Ella vivió la Segunda Guerra Mundial en Roma, dando de comer a todos los pobres que se acercaban a su casa. Después de la guerra, siguió repartiendo comida con generosidad. Con respecto al día de Navidad de 1944 dice, hoy 25 de diciembre de 1944. Es digno de anotar más con el corazón que en el papel, la emoción que daba ver con la abundancia que el buen Jesús repartía su providencia sobre esta comida. Después de haber repartido a más de 1000 personas, aún sobró bastante de todo para más de 2 o 3 días. Comuniones milagrosas. Anota el padre Alfonso López Sendín, el 13 de mayo de 1982 entraba Lourdes, la hija de Amparo, en las Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares. Celebró la misa el vicario episcopal don Hermenegildo. En el momento de la consagración, Amparo comenzó a ver a don Hermenegildo elevado, transfigurado el rostro, envuelto en resplandores y con la Santísima Virgen a la derecha y el arcángel Gabriel a la izquierda. Llegado el momento de la comunión, le fue imposible moverse, dándose cuenta de que le comenzaban a sangrar las manos. Entró en éxtasis, en el que vio en la sagrada hostia el rostro del Señor. La sangre le brotaba por la frente y los ojos con intensa emoción de los concelebrantes y de los asistentes. Vio acercarse al vicario y al concelebrante para darle la comunión. El oficiante le puso la sagrada forma en la boca entreabierta instintivamente y sin darse ella cuenta se le adentró en su interior produciéndole un gran abrasamiento, distinto del que nosotros conocemos. No sabe explicar qué ni cómo era aquello, no tanto por su incultura cuanto por lo inefable del misterio. El 29 de octubre de 1981 estaba Amparo con su esposo, su hija Lolita y una amiga suya, y su cuñada Emilia. Amparo vio que del sagrario salía un ángel con un copón y otro acompañándolo. Se acercaron a Amparo y le dieron la comunión. Según pasaba esto, Amparo empezó con los estigmas y varias de las personas presentes lo vieron. Cuando visitó el convento de San Giovanni Rotondo, donde había vivido el Padre Pío, cuenta, al Padre Pío lo vi joven, sin barba, vestido con una túnica blanca, sin llagas, resplandeciente, con un cáliz rodeado de luz. De este cáliz tomó una sagrada hostia y me la dio. Yo no pensaba decir que el Padre Pío me había dado la comunión, pero me dijo el arcángel San Gabriel que lo revelara. Julián Argüello declara, recuerdo una ocasión en que fuimos a Alicante, donde vive una de sus hijas. Estando en misa, en el momento de la comunión, el párroco se quedó helado al ver a Amparo allí mismo estigmatizada. El propio sacerdote declaró luego que la sagrada hostia se soltó inexplicablemente de sus dedos para dirigirse a la boca de ella. Aquel cura quedó tan impresionado que visitó poco después Prado Nuevo y nos invitó a dar una charla en su parroquia. Estas comuniones milagrosas son muy frecuentes en la vida de algunos santos.
Veamos algunos casos. El 5 de agosto de 1961 Teresa Musco, la gran mística italiana, recibió la comunión de manos del Padre Pío. El Padre Pío le trajo muchos días la comunión en bilocación. En una oportunidad estaba enferma la beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, 1602-1686, y el Señor se dignó concederle la comunión por manos del glorioso San Bernardo, de quien era muy devota. En la vida de la beata Sor Esperanza de Jesús se refieren muchas comuniones milagrosas, a veces administradas por el mismo Jesús. Sor Ana de Jesús nos dice: un día estaba la madre enferma en cama y no pudo venir a la iglesia parroquial de Collevalenza. Al regresar, vimos que estaba en éxtasis. A poca distancia de sus labios había una hostia resplandeciente, suspendida en el aire, que después se posó en sus labios. A Santa Verónica Giuliani Jesús le dio muchas veces personalmente la comunión. Dice: vi al niño Jesús con una hostia en sus manos invitándome a comulgar y con su propia mano me dio la comunión. Muchas veces recibió la comunión de manos de María. Escribe en su diario: todos estos días he recibido la comunión. María Santísima me daba la comunión por su mano. Recibía la comunión de manos de San Miguel Arcángel y de su ángel custodio. A la beata Alexandrina da Costa, 1904-1955, un día le dio la comunión su ángel custodio, acompañado de los arcángeles San Miguel y San Gabriel. El 13 de mayo de 1949 le dio la comunión el ángel de Fátima, que dio la comunión a los 3 pastorcitos de Fátima, acompañados de su ángel custodio y de San Gabriel. Y ya sabemos cómo María premió a Amparo por su amor y confianza filial. Se le apareció a partir de sus 49 años dándole mensajes para el bien de toda la humanidad. Fue escogida por su humildad para identificarse con Jesús en la pasión y ser así víctima por la salvación del mundo. María se sentiría orgullosa de esta su hija predilecta. La Virgen llora. Ha llorado ante Amparo en algunas apariciones, como lo hizo especialmente en las apariciones de Salet, Francia, y vino vestida de dolorosa para recalcar su tristeza por los muchos de sus hijos que no hacen caso a sus mensajes y van por el camino de la eterna condenación. El 4 de julio de 1981, mientras rezaba el rosario público en Prado Nuevo, en la tarde, vio a la Virgen rodeada de 5 ángeles niños. Dice: la Virgen lloró tanto que yo no pude resistir y lloré también. La Virgen lloraba porque quería que se salvaran todos sus hijos, sabiendo lo que Dios tenía preparado para los que no la escucharan. También dijo que lloraba por tantas ofensas y blasfemias que se cometían contra ella. Además me dijo quiénes eran algunas de esas personas y yo a algunas de ellas les dije que no volvieran a blasfemar contra ella.